Buenos días, vamos a iniciar el tercer reconocimiento. ¿Sí? Deben apoyarse para estas unidades de las diapositivas que ya están insertas en su classroom correspondiente a la materia de estructura socioeconómica de México. Deben apoyarse también de su libro que ha sido proporcionado y pueden abrirlo en la página 144 para poder seguirme. Sí es recomendable que tengan estos dos instrumentos, estas dos herramientas que van a servirles para continuar con su programa de estudios. Vamos a recordar que en el segundo reconocimiento hablamos de algunos modelos económicos que nos dan la idea de cómo era el modelo económico de nuestro país, ¿verdad? Y los resultados que se obtuvieron. Y debemos recordar también de que el último modelo económico que vimos fue el de neoliberalismo. Debemos recordar que el Fondo Monetario Internacional propuso seguir, ¿verdad?, los lineamientos del neoliberalismo. Esta es la razón por la cual México incluye nuevas políticas económicas en su modelo económico. De ahí que pueden ver en su primera diapositiva que la nueva política de México trata de reordenar la economía como primer punto. ¿Sí? Eso significa que deben darse cambios, ¿sí?, en las políticas que el país va a implementar. Sí, podríamos hablar naturalmente de cambios en todos los ámbitos, ¿sí? Intentando pasar de una política pública, económicamente hablando, a una política de privatización de empresas. Recuerden que las empresas en nuestro país en su mayoría eran públicas, ¿sí?, empresas paraestatales, ¿sí? Y con el nuevo modelo económico, pues esto tenía que ir dando un cambio. Estos cambios que se dieron fue para hacer un cambio estructural para abatir la inflación. ¿Sí? Recordarán que en los años anteriores México padeció una inflación, lo cual significó que los precios de los alimentos pues eran elevados. ¿Sí? La bonanza de estabilidad económica pues había terminado, y con esta nueva política que se introdujo en México pues se pretendió que pues esa inflación se acabara, ¿sí? Los precios se estabilizaran nuevamente y pudiera la gente tener un poder adquisitivo. Para conseguir esto, ¿verdad?, persiguió condiciones de estabilidad sin recurrir a una excesiva creación monetaria. Ya hemos visto que la creación monetaria, bueno, produce la mayor parte de las veces inflación, ¿sí? En estas nuevas políticas, pues la idea era no introducir, ¿verdad?, no hacer nueva moneda para precisamente evitar esa inflación. Era una de las medidas a tomar. Reestructurar profundamente el sector exportador. Se dice que entre más exportaciones tenemos, pues tenemos un mayor ingreso en nuestro país. Esa es la razón por la cual nuestra política económica, ¿verdad?, en nuestro país pues se tenía que pensar en las exportaciones. Producir más, vender más hacia el exterior, ¿sí? Esto implica claramente que la producción en nuestro país pues debe ser, primero satisfacer la demanda interna y producir el exceso en exceso, y ese exceso es el que se exporta. Reorganizar la industria paraestatal incluye parte, ¿verdad?, de la planeación para poder provocar que la inflación bajara. Esto significa que las empresas que eran paraestatales pues debían convertirse en empresas privadas, transformarse, ¿sí? Y esa transformación tenía que ser a una privatización. Revisar la política de los precios de cultivos, ¿sí? Esto significaba, bueno, que los precios en nuestro país eran bajos, y esto provoca que a la clase que se ve afectada son los campesinos. Los campesinos, ¿verdad?, siempre han padecido que los bajos precios en los cultivos, y eso
El tener un bajo precio en el cultivo pues hace que ellos no tengan un poder adquisitivo. El gobierno lo sabe, sí, y ya desde estos años intenta hacer que los precios aumenten, sí, y ese aumento de precios haría o hace, ¿verdad?, que los campesinos tengan un poder adquisitivo mayor. Esto es en cuanto a la primera diapositiva. Si pasamos a la segunda diapositiva, ya nos habla de lo que es el neoliberalismo. Ya nos habla del neoliberalismo en México y su punto, el mayor punto, el punto que más se realza, sí, es la apertura comercial. Esta apertura comercial, como dice la diapositiva, se da a principios de los años 80. La planta industrial de México se encontraba claramente deteriorada y tecnológicamente rezagada. Aún así, debemos explicar qué objetivo teníamos cuando intentamos una apertura comercial. La apertura comercial, recuerden, sí, que significa que abrimos nuestra frontera al comercio internacional. Esto implica, ¿verdad?, que haya un tránsito de mercancías, ¿sí?, ya sea de importación o de exportación, ¿sí?, que provoca, ¿verdad?, un mayor tráfico, ¿sí? Se tiene la idea de que cuando hay apertura comercial también hay creación de empleo. ¿Y por qué? Porque la producción debe aumentar, y ese ya habíamos dicho en la diapositiva anterior, que si tenemos un exceso de producción, si un aumento de producción, tendremos un exceso de mercancías, y ese exceso de mercancías es el que se puede exportar, ¿sí? Y esto es lo que la idea que se planta, ¿verdad?, o la idea que se genera cuando hablamos de una apertura comercial. Sin embargo, nuestra empresa, nuestra industria, no tiene la herramienta, la tecnología, ¿verdad?, para poder aspirar a tener los beneficios de esa apertura comercial. Tecnológicamente se encuentra rezagada. Las máquinas que se habían adquirido en los años 60, pues no se les había dado mantenimiento, y con esa maquinaria se pretendía, ¿verdad?, hacer que las industrias mexicanas trabajaran, cosa que pues era difícil. En consecuencia de tener esas características en nuestra industria, pues era incapaz de competir en el mercado mundial e incluso satisfacer la demanda interna. Si no satisfacemos nuestra demanda interna, pues difícilmente haremos que nuestra mercancía pueda exportarse. Recuerden y no olviden que para poder pensar en exportar, tenemos primero que satisfacer un mercado interno. Si no hacemos esto, pues hay dificultades, porque la mayor parte de las veces, ya se ha hecho en México, ¿sí? La mayor parte de las veces se produce, y lo que es las mercancías se envían al extranjero como exportación, pero el mercado interno queda insatisfecho y hay carencia de esa mercancía. Por lo tanto, no es una buena idea producir sin haber satisfecho el mercado interno. Esto muchas veces va a generar esa incapacidad para poder ingresar a un mercado mundial. ¿Sí? Es difícil hacer que sin producción, y sobre todo que la producción tenga una buena calidad, ¿verdad?, podamos competir en un mercado mundial. Y todo esto debemos remarcarlo, porque estas son las características que tiene el neoliberalismo. No debemos perder de vista que todo esto se dio a la hora de implementar el neoliberalismo. Las diapositivas, ¿sí?, nos hablan de ello. Pretende marcarles y resaltar precisamente cuáles son las ideas principales, ¿sí?, al hablar del neoliberalismo cuando se implementa en nuestro país. No deben perder de vista esto. Tampoco deben perder de vista que esto estamos hablando de los años 82, 85, 86, cuando empieza la implementación del neoliberalismo en nuestro país.
Quiero que recuerden también, ¿verdad?, quién era el presidente que estaba gobernando en ese momento. Es Miguel de la Madrid, no deben olvidarlo. Hay una diapositiva más adelante que nos lo explica, que es Miguel de la Madrid quien se encuentra gobernando en estos momentos. Y es precisamente en la diapositiva que sigue, que nos dice que el gobierno de Miguel de la Madrid impulsó la reestructuración de la industria, orientándola ya no hacia los productos de consumo del mercado interno, sino hacia el exterior. En esta época sí se dio, ¿verdad?, la producción en nuestro país, y esa producción se destinaba al comercio exterior, esto es, a exportar la mercancía antes que satisfacer el mercado interno. Para aquella época, ¿verdad?, esta decisión fue la que se consideró más certera, ¿sí?, aunque bueno, tiene sus inconvenientes, pero bueno, ustedes deben en un momento dado pensar que esta fue la solución del gobierno de Miguel de la Madrid en esos momentos. No vamos a juzgar, ¿verdad?, si fue buena o mala, simplemente vamos a conocerla y a marcarla como historia. La intención era lograr la inserción de México en el mercado mundial, utilizando aquellos productos con los que tuviera capacidad para competir en precio y calidad con otros países. Cuando hablamos de exportaciones, debemos pensar que nuestros productos, ¿verdad?, deben ser, o debemos analizar, vamos a ordenar las ideas. Primero debemos analizar como país, a través de las empresas, claro, qué productos son los que mejor producimos, tanto en calidad como en precio, para poder competir en el mercado mundial. Una vez que nuestro país sabe esto, que fue lo que hizo el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿verdad?, podemos entonces hablar de exportaciones. Porque esas mercancías son las que se han decidido exportar. Con esta inserción se esperaba lograr que la producción nacional se destinara a la exportación. ¿Sí? Parece repetitivo, pero sí se hace con la intención de que ustedes reafirmen y les quede claro que el neoliberalismo trajo la apertura comercial a nuestro país, y que para poder participar en esa apertura comercial tendríamos que habernos transformado. De hecho, se hizo en cierta medida, ¿sí? Se transformaron las empresas para poder competir en ese mercado global, en ese mercado mundial, en el que ya se encontraba el resto del mundo, ¿sí?, sobre todo los países desarrollados. El implementar el neoliberalismo en nuestro país implica eso, que nuestras empresas, sin el gobierno, ¿verdad?, ambos sectores, tanto el público como el privado, pues piensen en exportar. Y esto es realmente lo que nos hace participar en la globalización. Es algo que ustedes deben recordar siempre y en todo momento, ¿sí? Y bueno, el participar de esta manera en el mercado mundial, pues debe traernos resultados, ¿sí? Y eso los encontramos en la diapositiva número 7, ¿sí? ¿Qué era lo que México esperaba para, a la hora de que se insertaba en el mercado global? Sí, pues lograr que la producción precisamente se destinara a la exportación. Presionar a la industria para que alcanzara niveles de eficiencia que no había obtenido por el proteccionismo. Aquí voy a hacer dos explicaciones, voy a dar dos explicaciones de dos términos, ¿verdad?, que pudieran causar un poco de extrañeza a la hora de estudiar esta diapositiva. Y primero era la presión, ¿verdad?, para que la industria alcanzara esos niveles de eficiencia. Debemos reconocer, es indispensable que se reconozca que nuestras empresas muchas veces no tienen la calidad, ¿verdad?, en sus productos, sí, que es donde debemos ver la calidad, y por ello no pueden competir en el mercado mundial. Y el otro es el proteccionismo. El proteccionismo es la forma, ¿verdad?, en la que el Estado, a través de los gobiernos, a través del gobierno, en este caso el gobierno mexicano,
tiene para evitar, ¿verdad?, que las empresas en un momento dado no puedan competir, ¿sí? Y el proteccionismo puede significar varias cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, puede darle cerrar las fronteras, que es la más evidente, la medida que regularmente se toma a la hora de querer proteger a las empresas, ¿sí? El México cierra, el gobierno cierra las fronteras y de esta manera impide el tráfico de mercancías. De esta manera, nuestras empresas no compiten con las empresas extranjeras y es una manera de protegerlas. Con el neoliberalismo esto ya no iba a ser posible porque precisamente a la hora de abrir las fronteras, a la hora de tener una apertura comercial, ya no es posible proteger a las empresas mexicanas, sí, de esa manera. Otra forma de proteccionismo es dándoles estímulos fiscales, subsidios, subvenciones, ¿verdad? Y estas medidas sirven precisamente para proteger a la empresa. ¿Por qué? Porque hacemos que la empresa, ¿verdad?, reciba un dinero que regularmente no se devuelve al gobierno cuando se da en forma de subsidio, y esto hace que las empresas tengan menos costos, menos gastos, ¿sí? Y hace que haya una competencia, una mala competencia, una falsa competencia, que muchas veces es reclamado por gobiernos extranjeros. Bueno, por el día de hoy la vamos a dejar aquí. Nos quedamos en la diapositiva número 7. Sí, y espero que con esta explicación les quede más claro. Es la idea, ¿verdad?, a la hora de hacer este vídeo. Y si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo a través de Classroom, poner sus dudas, sus comentarios, y si hay alguna duda, que no ha quedado claro algo, pues haremos otro video, sí, para aclararles sus dudas. Cuídense mucho y en el próximo video iniciaré en la diapositiva que me he quedado. Que pasen un buen día, jóvenes.